Y como es el otoño, una etapa particular de la vida humana, donde empiezan a declinar las fuerzas y uno ve que ya Se le caen las hojas. se caen las hojas, siempre se vinculó con la vejez. Quise que en este programa tratemos el tema de la ancianidad, cómo la edad condiciona la libertad y las posibilidades de las personas, y cuántos elementos sociales están, independiente de la edad, condicionando a la persona. Es decir, uno puede tener una edad avanzada y el medio social promoverlo, o el medio social discriminarlo. Sí, situaciones sociales y las situaciones económicas. Exactamente, Que bueno, van todo de la mano. La estructura social. Y para eso quise preguntarle a un especialista en la materia, que es el doctor Eugenio Semino, conocido como el defensor de la tercera edad, que desde mucho tiempo ha asumido la responsabilidad de custodiar los derechos de las personas mayores. Eugenio, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Qué honor y qué gusto poder hablar con ustedes. ¿Cómo estás, Eugenio? Tanto tiempo. Sí, Liliana, un placer. Bien. Mira, Eugenio, estábamos tratando el tema que tiene que ver con la discriminación que sufren las personas de tercera edad y el modelo antiguo que existió durante mucho tiempo, que todavía persiste en el presente, de considerar a la persona anciana como una especie de minusválido. Así es. En realidad es intencional, ¿no? Es una forma de no reconocer derechos. Exactamente. Pero hay un tema al cual vos referías, y creo que es la esencia del debate sobre el paso del tiempo, que es la libertad. En realidad, nosotros todos estamos preparados para la muerte como un propio accidente de la vida, lo que no estamos preparados para la dependencia. Exactamente. Y creo que la vieja consigna de liberación o dependencia se traslada a nosotros como sujetos, ¿no? Hoy obviamente tenemos un gran problema en cuanto que las razones de mercado, y sobre todo en economías dependientes, hacen que haya cada vez más sobrantes sociales. Y esto se traslada, por ejemplo, en Argentina, 6 millones de jubilados y pensionados, 1 millón de discapacitados, que se los ha naturalizado como fuera de nuestra sociedad. Vos fijate, Liliana mencionaba el tema económico. Tenemos 2,5 millones de pensionados, jubilados con 10.400 pesos, con una canasta que ya supera los 30.000 pesos. Vale decir, esto, más allá de que nuestros decisores políticos no han accedido todavía al pensamiento complejo, más allá de que Leonardo se murió hace 500 años, realmente lo que vemos es que la sociedad lo admite. Inclusive, Mario y Liliana y Mario, ese espejo que adelanta con la preconfiguración de vejez como pobreza, enfermedad, exclusión y asexualidad, tiene que ver con muchos de los comportamientos tanáticos de nuestros jóvenes. Traduzcamos a un idioma muy sencillo. Si yo a mis 25 años estoy viendo ese espejo que adelanta en tales condiciones, ¿por qué voy a querer llegar? ¿Por qué no voy a agarrar el coche a 150 kilómetros después de tomarme una botella de whisky? Claro, es aquí y ahora, ¿no? Exactamente, es decir... Es la inmediatez, ¿no? Exactamente. Fíjense que
cuando hablamos, nosotros ya hace muchos años en gerontología rompimos con la escuela tradicional a principios de los 90 y empezamos a hablar de proceso de envejecimiento, porque en realidad es muy difícil definir como estadio, salvo por estas cuestiones de necesidad de los sistemas económicos y demás. Porque, primero, que el envejecimiento siempre es subjetivo. Segundo, que las viejas definiciones de que cada uno tiene la edad de sus arterias o de sus proyectos y demás, terminan siendo siempre relativas. Y hay una mirada exclusivamente cuantitativa de la vida y no cualitativa. ¿Qué se nos niega en ese proceso? La posibilidad del deseo. Fíjate que los países que han logrado equilibrar sus sistemas de seguridad medianamente, los han hecho razonables, lo que hicieron es reconocer que aquel que va cumpliendo más años o que deja la actividad laborativa activa tiene como sujeto de consumo un potencial fabuloso que es la disponibilidad de tiempo. Esto es capitalismo tomo uno. Sí, o sea, el consumo más tiempo, ¿no? Dinero más tiempo. Le tenés que agregar salud en el cuerpo y plata en el bolsillo. Sí, leí no hace mucho que justamente como todo el sistema de marketing está orientado a los jóvenes, ahora había una tendencia a mirar a este sector poblacional, que es lo que decimos, tiene tiempo y muchos de ellos, no todos, pero sí algunos de ellos tienen dinero suficiente como para poder viajar o darse algunos gustos. Entonces el marketing estaba viendo la necesidad de dirigirse a ese sector. Así es. Vos fíjate que nosotros en este sentido, como sociedad, refiero a Argentina y desgraciadamente a Latinoamérica, como también ahí se decía, tenemos una mirada antigua, muy vieja, es decir, no vemos la vida en términos secuenciales, ¿no? Fíjate, a ver, yo tengo mis hijos, con quien en las oportunidades que nos encontramos, que son pocas, hablamos de esto, ellos tienen la consigna que cuando hable 4 boludeces seguidas, tienen la oportunidad de internarme en un geriátrico. Justamente a vos. Justamente a vos. Por eso siempre me advierten que voy por la tercera, ¿no? Ya no te queda crédito, digamos. Efectivamente. Que en realidad, a cierta edad vos vivís tu bonus track, ¿no? Sí, en términos de lo que era la esperanza de vida de cuando nacimos. Pero el tema está precisamente en que hay cortes donde, a partir de negársenos el deseo, yo hablaba de la asexualidad, ¿no? Vos fijate que en nuestra sociedad los ángeles y los viejos no tienen sexo. Exactamente. A los ángeles no le importa, ¿viste? Pero realmente, más allá del concepto de sexualidad, lo que se niega es el deseo. Y a partir de tener a alguien sin deseo, sin nombre, es decir, en un momento dado ya no somos Mario, Eugenio, Liliana, pasamos a ser abuelito, abuelita, viejito, viejita. Esto, inclusive la utilización del diminutivo. Sí, te pone más chiquitito todavía. Claro, no. Es peyorativo ese diminutivo. Los gordos afectos a la comida que te dicen todo lo que engorda, te lo dicen en diminutivo. Voy a comer un choricito, ¿viste? Sí, una morcillita, ¿no? Y a nosotros, con esa supuesta mirada piadosa, nos quitan uno de los atributos de la personalidad, nuestro nombre. Sí, sí, es decir, pasamos a ser parte de esa masa indefinida, que yo creo que es uno de los graves problemas de la sociedad. Sumado a la soledad que esto provoca, ¿no? Leía el domingo en La Nación
La cantidad de ancianos solos en Europa, dice que hubo un estudio que advertía que 200.000 británicos no habían hablado con nadie en el último año. Digo, será una exageración porque con alguno, alguien que le trajo la comida, alguno habló, pero digamos, que hayan 200.000 personas hayan percibido que no habían hablado el último año, es muy grave. Y muestra el abandono, esa soledad que tiene que ver con el abandono. Y a mí me conmovió mucho en el año, creo que fue el 2003 o el 2004, que hubo esa gran ola de calor en Europa. Se murieron 20.000 personas, de las cuales 15.000 eran franceses. Así es. Que ahí no había un problema económico. No, pero gente abandonada, gente. Y me acuerdo que un familiar cercano mío tenía un pariente allá, y el padre de esta chica la llamó y le dijo que no se sentía bien una noche, y ella al día siguiente fue a verlo y lo encontró muerto. Sí. Fue al día siguiente a verlo, no fue en el momento que él le dijo me siento mal, y lo encontró muerto. O sea, digo, qué horror, ¿no? O sea, vivir muchos años para que te ocurra esto, o para que no hables, o para que te mueras por una ola de calor. Sí, o que te mueras directamente por desatención de los estados. Yo creo que, de todos modos, por ejemplo, en Gran Bretaña, frente a esto se generó una estructura para dar respuesta, que es un ministerio sobre la soledad. Sí. Acá si la hacemos, ponemos 10.000 ñoquis a laburar. No, yo creo que es una sociedad que se encuentra con un fenómeno nuevo, que es el envejecimiento, que no acepta los parámetros de lo que es saludable, y no hay interconexión, es decir, no se vive la vida en términos de proceso, ¿no? Es decir, entonces, vos fijate, hay algo que no quiero dejar de advertir. En Argentina, digo, por tomar nuestro lugar de referencia en el mundo, nadie es viejo, nadie se considera a sí mismo. Es decir, vos vas a un centro de jubilados y estás hablando con alguien y te dice los viejos de la mesa de enfrente, y con quien estás hablando tiene 90 años. Bueno, sí, eso lo hacía mi abuela. Mi mamá también te dice con esos ancianos, y ella tiene 88, te dice esos ancianos, ella no es nosotros. Claro, esto en realidad es que se llama gerascofobia, ¿no? Es el miedo al envejecimiento. Porque el paradigma de esta sociedad es el paradigma joven. Sí, los sub 40. Es una imagen griega, ¿no? De la belleza física de la juventud. Sí. Exactamente. Pero vamos por mal camino, porque el mundo envejece. Y mira, hay cada vez menos niños que nacen. Voy a retornar a un tema que lo largaste por ahí, pero que quedó picando. Y yo soy un tipo medio salaz. Es el tema de la sexualidad de los ancianos o de los viejos. Que vos tuviste una intervención muy importante en un establecimiento como era el antiguo Rawson. ¿Lo podés contar? Sí, los hogares de ancianos, los geriátricos y demás, como toda institución total, tiene sus partes muy relacionadas con la vida social en general, sus patologías, y a su vez los que estamos afuera, extramuros, en general tenemos una visión bastante distorsionada donde suponemos que en esos lugares termina la vida. Y precisamente ahí tenemos algún libro escrito por ahí y demás sobre historias de amor en esos hogares. Teníamos más de 3.000 adultos mayores internados, donde, bueno, había relaciones ocasionales, matrimonios, es decir, todo lo que pasa en la vida de afuera pasa ahí adentro, es decir, la vida se regenera permanentemente, y son precisamente, a veces cuando nosotros hacemos la reducción de sexualidad a genitalidad, lo que estamos negando es
la posibilidad del deseo muere con la vida misma, ni un minuto antes. Tiene expresiones distintas. Y esto vale tomarlo en cuenta por algo que nos pasa todos los días. En nosotros hay un momento del día, hay un mal tipo de la historia de la humanidad que inventó ponerle espejos a los botiquines de los baños. Y nosotros lo primero que hacemos es encender la luz del baño y vernos a la mañana como somos, no como creemos que somos, que es el resto del día. Si te asustas porque encontrás a alguien que no sabes ni quién es ese que está ahí. Exactamente, efectivamente. Y obviamente nos asombramos, nos deprimimos. ¿Qué estamos negando? La posibilidad del paso del tiempo. Sí. Vale decir, el envejecimiento es lo más saludable que nos pasa en la vida, porque si no, juzguemos la alternativa. Sí, 4 metros de tierra por arriba. Bueno, dice joven la otra posibilidad. Efectivamente. Así que yo creo que, como decían en la mitología griega, todos nosotros tenemos un viejo adentro. Y tenemos otra cosa también, que es la felicidad adentro. En la mitología griega se decía, un día con tiempo lo podemos contar, que el hombre buscando en el medio que lo circunda la felicidad que no ve porque la lleva adentro. Y con el viejo nos pasa exactamente lo mismo. Convivimos todo el tiempo, pero sin embargo lo negamos, nos lo negamos, y a su vez permitimos que los grandes desequilibrios sociales y demás usen esto para excluir directamente de los derechos, del deseo, de poder compartir. Y Eugenio, ¿qué pasa con las políticas públicas? O sea, vi hace poco también un documental que mostraba cómo armaban redes de contención de viejos a partir de que los viejos compartían su piso, su departamento con jóvenes. Esos jóvenes que no tenían acceso a poder pagar un piso para estar solos, compartían con el viejo. No sé si era Holanda o alguno de los países nórdicos. En Europa pasa hace muchos años. Acá nos estamos planteando algo por el estilo, o sea, porque obviamente lo que nosotros suscribimos cuanto tratado internacional nos es puesto por delante, pero después ese tratado queda ahí nada más que una cosa declamativa, y luego no resolvemos tener políticas públicas como por ejemplo para esto, para acompañar a los viejos en este proceso. No las hay. Es más, te diré que son regresivas. La sociedad argentina me preocupa, y creo que a muchos como ustedes que han dedicado su vida a rescatar los derechos, está tupacamarizada. Es decir, está disociada, es insular, por lo cual todos los grupos son muy vulnerables, ¿no? Y a veces lo que no ver desde el mangrullo en forma holística el problema, por ejemplo, la seguridad social tiene 3 pilares, que son el trabajo y la previsión, la salud y la educación. Ahora, cuando vos vas al ámbito de lo político, te hablan y querés hablar de esto, te dicen, no, pero, a ver, la seguridad social es el sistema previsional. No, es una parte. Por eso, si estos 3 pilares, y esta es la discusión en el mundo, nosotros trabajamos hace muchos años en la Sociedad Iberoamericana de Geriatría y Gerontología, si no integramos esta problemática, primero que no hay sinapsis en lo generacional, en lo intergeneracional, que es lo que vimos en Europa. No logramos síntesis de convivencia, que esos remedios que se están adoptando, que aparecieron
en Europa, en el norte de Europa, ahora en China, por ejemplo, que ahora descubrieron que ellos también envejecen. Claro, bueno, pero los chinos tienen un buen problemón, porque con este asunto de que no podían tener más que un hijo, les envejecía la pirámide. Se envejeció la pirámide y con el agravante de que por su cultura los chicos se tienen que ir haciendo cargo de los viejos. El punto es que ese chico se tiene que hacer cargo de 4 viejos, porque tiene los abuelos que le han ido quedando, encima son longevos. Así que hay un descalabro sociológico a partir de que uno solo se tiene que hacer cargo de un montón de viejos. ¿Cómo se hace para cuidar? Si ya nos es difícil en la sociedad en la que estamos nosotros con más cantidad de hijos, ¿cómo se hace para cuidar en una sociedad donde han tenido un solo hijo y que tienen los abuelos de un lado y los abuelos del otro? ¿Qué hace ese para cuidar? El cuidado ya dejó de estar en manos de los privados, debiera estar en manos del Estado. Sin lugar a dudas, inclusive en nuestra sociedad en general, ya no existe la familia nuclear. No, además las casas no dan para eso. La abuela, o sea, los viejos ya no están en las casas, ¿no? Están internados. Vos fíjate, yo vengo de una generación donde los papás tenían muchos hijos. Uh-huh. Hoy vivimos en una generación que los hijos tienen muchos papás. Claro. Por lo cual, los sistemas de cuidado intrafamiliar, donde una de las enormes sometidas es la mujer. Exactamente. Es brutal como al día de hoy se explota, y sobre todo a la mujer pobre, ¿no? Exactamente. Bueno, y el Estado mira para otro lado. Y sí, entonces, hacerte una pregunta. Y los grupos de mujeres tampoco, en muy pocos lugares yo lo he escuchado. No lo toman. Déjame meter un bocadillo, porque acá la doctora Magrini, como buena mujer, monopoliza. Escúchame, yo tengo un problema personal. Yo soy un analfabeto tecnológico. O sea, con mi edad he ido cada vez marginándome de las posibilidades tecnológicas. Yo dependo de mis hijos, pero mis hijos han crecido. Y hay cosas que ya no las ven ellos tampoco. Vos hablaste que la seguridad social tiene que ver con la educación. ¿Este problema del analfabetismo tecnológico de la gente de tercera edad se está tratando como un problema real? No, tal cual. Y nosotros no somos nativos a ese tipo, a la informática y demás, por lo cual lo que debiéramos es generar esos vasos intercomunicantes entre las generaciones. Es la sinapsis que no existe, Entonces, lo que vemos es que no tenemos. Primero, en Europa, por ejemplo, después de pasar a una atención hiperinformatizada, hace ya un quinquenio que se fue dando vuelta a la cuestión y se vuelve a la atención personalizada. Acá, sí, no todo el mundo maneja la tarjeta, el cajero electrónico, la huella digital. ¿Y el viejo qué hace con eso? Efectivamente. Y no todos, en informática, no se pueden generar las dudas, manifestaciones, que uno lo hace a veces gestualmente. Así que nosotros vamos en camino de cometer el mismo error sin interpretar que quien ya cometieron el error se están rectificando. Lo que pasa es que los software y demás son grandes negocios para los sistemas políticos y para las empresas. Yo veo, por ejemplo, que a mí el teléfono, con el paso del tiempo, me va dejando atrás. Mi madre, que tiene 90 años, queda marginada respecto de eso. Y no hay un lugar donde te den un curso de cómo manejar el teléfono. No, es tu nieto. Se supone que tu hijo o tu nieto te da el curso, que tampoco tienen mucha paciencia y no tienen ganas de enseñarte nada. No tienen tiempo para nosotros. No, pero por eso yo creo que estamos ante un desafío que es muy interesante. Insisto en el primitivismo de nuestros decisores políticos para interpretar estos fenómenos.
yo me suelen invitar al Congreso y demás, a hablar de estas cosas, y cuando hablas tengo siempre la misma sensación, que es la de las vacas que te miran del otro lado del alambrado, ¿viste? Con una cara de nada. Ven pasar el tren, pero no. Exactamente. Claro, o sea que, a ver, volvamos, política pública cero. O sea, no las hay, no las hay. Es decir, mejor si sos viejo que te mueras para no pagar jubilaciones. Sí, bueno, el sistema jubilatorio argentino se viene compensando por muerte desde los 90 con el caso Chocobar, Badaro, Blanco. Además, fíjate que ni siquiera ya tenés obligación de votar, con lo cual ni se dirigen a vos para que votes. Bueno, algo bueno nos tenía que pasar. Por lo menos no nos comprometen con la decisión. Sí. Así que bueno, yo creo que son muchos de los temas que hay que insistir. A ver, los viejos no somos ninguna otra cosa que jóvenes arrepentidos. Sin oportunidades. Bueno. Claro, la otra vez estaba en un canal y me decía, estaban hablando de la cuestión esta que estaba de moda del poliamor, ¿no? Y me dice, ¿usted, doctor, qué opina del poliamor? Digo, miren, chicos, yo vengo de la primavera de Praga, del mayo francés y del amor libre. Sí, no voy a retroceder grados para hablar de poliamor. No. ¿Nos podés contar un poco en dos palabritas el tema del inserso? ¿Tenés tiempo? Sí, ¿Tenés tiempo? ¿O estás sí. Trabajamos desde hace muchos años. El inserso primero fue el Instituto Nacional de Seguridad Social en España, y luego cuando los migrantes fueron un tema a resolver, se cambió la N de Instituto Nacional a la M, INSERSO, el Instituto de Migraciones y Seguridad Social. Vale decir que es una concepción de integralidad en el problema de la seguridad social. Participamos en el año 94 del llamado Pacto de Toledo, que todas las fuerzas políticas lo consensuaron, que fueron un decálogo de medidas mantenidas hasta la fecha, después del cambio de gobierno, de signos políticos y demás, hasta con el tema de seguridad social, desde lo previsional hasta la salud y la educación. Con muchas crisis, con muchos problemas, pero con un pacto social que garantizó un mediano estado de bienestar para el adulto mayor. Acá creo que debiéramos ir no a imitar ese sistema o el nórdico que es más perfecto y demás, sino tratar de buscarnos un contrato social que nos garanticen esos derechos y que podamos avanzar en pos de ellos. Acá las políticas del anterior gobierno, del anterior, de son regresivas en ese sentido, y con cada uno estamos un poco peor. Bueno. Estamos a paso de cangrejo, como diría Humberto Eco, ¿no? Sí, a veces cuando uno dice esto parece pesimista, pero a veces el pesimismo es optimismo con inteligencia. Yo creo que todos estos temas se pueden resolver, se deben resolver, y tenemos que crear el sujeto colectivo que lo haga, ¿no? Que es lo que hoy falta. Bueno, Eugenio, la verdad que es un placer hablar contigo, si bien no nos has dado muchas noticias alentadoras, pero bueno, tenés razón, en realidad uno tiene que hacer un buen diagnóstico de situación para poder para poder proponer algún tipo de, como decimos, acción directa o política pública o lo que fuere para mejorar la situación, ¿no? Sí, y es el espacio de poder hablar así con tiempo, con ustedes y demás, no es habitual, no es frecuente, y a nadie le importa mucho, digamos. Así que es muy importante el rol que están desempeñando la comunicación con este tema en particular y con otros seguramente, y hay que ser disruptivo, ¿no? Es decir, Brecht decía que si no se puede mejorar la hipocresía hay que decir la verdad. Y yo
tengo muchas veces, muchos días, la sensación que nosotros seguimos empeñados en mejorar la hipocresía, ¿no? Y bueno, y esto no sirve. Sí, como es muy buena la oportunidad para plantear lo malo y plantear a su vez que hay una puerta hacia hacer otras cosas y la posibilidad de vivir en felicidad, ¿no? Sí, como si ser viejo fuera una enfermedad que van a sufrir algunos, no todos. Claro, efectivamente. Bueno, Eugenio, otra vez. Muchas gracias, Eugenio. Gracias, hablamos por tu prontito. presencia. Un beso enorme, los Un quiero beso. mucho, les Chao, agradezco chao. muchísimo. Suerte, hasta Gracias. luego. Gracias.